Ya vino de cualquier cosa. nuestro compatriota Mario Masitelli con una larga trayectoria en el socialismo, autor de Socializar la de Herencia Difusa y otras publicaciones que ahora me las va a decir, Bien. estuvo junto a Alicia Moro de Justo, a Oh, Héctor qué rico. Polino, hasta a Pino Solanas, importantes políticos de También nuestra historia, y, político e importante en nuestra cultura popular, y con Pino toda una Solana, larga además. trayectoria en distintas épocas que le dan experiencia, desde la dictadura de la falsa Revolución Argentina hasta, bueno, la actualidad. Mario, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, y Muy lamento bien, yo buenas perderme noches. porque, buenas Un noches, gusto Mario, hablar con lamento ustedes. perderme, pero tengo que despedirme de todos. Bueno, ahí se Hasta va el la próxima excombatiente, edición de el Rebelde doctor por Florencio Malvinas. Morales, que hace el programa conmigo y te Un gran saluda. abrazo. Mm. Bueno, un Un abrazo, abrazo. Florencio. Un Mario, abrazo, Mario. vemos la situación internacional, lo complicado que está, cómo repercute de una manera tan fuerte en la situación nacional por esta unión que hizo Milei de su destino político al de Trump en parte, y porque el hecho de que el mundo se ha hecho realmente chico y hay un choque entre, en principio, dos potencias, pero en realidad son tres las potencias que hay, superpotencias que son Estados Unidos, China y por otro lado también está Rusia, que es una potencia militar y de recursos naturales. Y además, bueno, un país enorme de 17 millones de kilómetros cuadrados, con toda una historia. La cuestión es que acá cada día estamos con más entrega, cada día se diluye más la independencia nacional. ¿Vos cómo ves esta cuestión? Bueno, la veo muy mal porque hemos elegido justamente a un hombre que, además de los problemas evidentes de tipo psíquico, psicológico y emocional, se ha dicho a sí mismo como el presidente más sionista del mundo. Y si vos me permitís, me gustaría aclarar este término sionista, porque creo que hay una gran confusión. Eh, por un lado está el judaísmo, que es una religión, que por tanto, bueno, todos aquellos que adhieren a dicha religión o se formaron en ella o tienen esas creencias, entre los que se encuentra nuestro presidente, estamos hablando de una religión, todo el respeto del mundo. Por otro lado está los pueblos semitas, que tienen un origen allí por Medio Oriente y cuya población quizás más amplia sea la de los palestinos, los sirios y también algunos hebreos, pero estamos hablando de un pueblo. En cambio, el sionismo es una corriente política, es como un partido político que se constituye a fines del siglo XIX y tiene un objetivo. Ese objetivo es que el pueblo judío pueda instalarse en un lugar. Es evidente que han estudiado distintos lugares y que han definido que se iban a instalar finalmente, y después de la Segunda Guerra Mundial, en un lugar que era donde ya habitaban los palestinos. Hasta ahí podríamos decir que estamos frente a algo, bueno, si se quiere, un pueblo que había sufrido durante la Segunda Guerra la muerte de 6 millones de personas. Bueno, era como una reivindicación a la cual los palestinos no recibieron de buen gusto, pero digamos que podrían haber sido buenos vecinos. El drama es que los sionistas se volvieron en gran medida nazis, evolucionaron hacia corrientes supremacistas, racistas, expansionistas, que vienen generando situaciones terribles en Medio Oriente, entre ellas el genocidio en Gaza, en el Líbano, en Cisjordania, y realmente una situación de intento de hegemonizar el Medio Oriente
que los ha hecho gente muy violenta. A tal punto que Netanyahu tiene una solicitud de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Es decir, que estamos frente a un delincuente. Bueno, a esa corriente adhirió a Javier Milei. Digamos entonces que esa corriente es absolutamente ajena a la tradición, al sentir y a los intereses del pueblo argentino. Perfecto. Por tanto, se le debería hacer un juicio político y destituir, y ya sin abrir juicio incluso sobre el sionismo, directamente si sos sionista, te tenés que correr porque nosotros somos Argentina y tenemos tradición, sentimientos e intereses que nada tienen que ver con el sionismo. Y el sionismo es una corriente extranjera para otro país, no para nuestro país. Así que nosotros tenemos casi un gobierno de ocupación, Rolando. Sí, Esto totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el gobierno de ocupación tiene la característica no de trabajar en función de los intereses de la patria y del pueblo, sino de corporaciones y de potencias extranjeras. De manera tal que nosotros tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher y quiere tener las mejores relaciones, y parece que ha habido un intento de negociación con el Reino Unido que no solo lo podríamos caracterizar nosotros de antipatria o vendepatria, sino que además estaría violando la Constitución Nacional. Se alinea automáticamente con los Estados Unidos, incluso en posturas aberrantes, como esta que tiene que ver con esta Declaración de Naciones Unidas sobre la esclavitud, y se alinea con Israel y con Netanyahu. De manera que lo que nosotros vamos a tener acá es un país que va a tener algunas áreas de muy fuerte crecimiento, que van a ser las áreas donde se van a extraer bienes naturales no renovables: litio, cobre, oro, gas, petróleo. Es decir, la zona cordillerana va a crecer sobre la base no de la producción, sino de la extracción, porque de ninguno de estos elementos se produce, se extraen. Y esa extracción va a ir a gran velocidad al extranjero con el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no obliga a ninguna de estas empresas a devolver prácticamente nada al país en torno a lo que se lleven, de manera que lo que vamos a sufrir nosotros es un saqueo absolutamente sistemático. Te voy a cerrar con esto. Hace un tiempo atrás, unos economistas hicieron un estudio sobre el comportamiento económico de Vaca Muerta en el año 2024, es decir, hace meses atrás nomás. Lógicamente que Vaca Muerta le permitió al país tener una balanza energética positiva porque exportamos gas y petróleo más de lo que importamos, revirtiendo lo que pasaba anteriormente. Eso está bien. Ahora, de cada $200 que exportamos, ¿cuántos quedan en el país? 1. Es decir, que el impacto, como dice Milei, cuando vos observás decís, qué magnífico, exportamos $200, bárbaro. ¿Y cuántos quedan en el país? 1. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo argentino? Prácticamente ninguno, o muy poquito, algunos trabajadores, mientras los yacimientos tengan gas y petróleo, en 15, 20 años ya no lo van a tener, y lógicamente esas van a ser tierras contaminadas y va a quedar el pasivo ambiental y va a quedar un desastre social. Y habríamos aprovechado para nuestro desarrollo estas riquezas y estas ventajas competitivas que tiene la Argentina. No. ¿Y quiénes se beneficiaron? Bueno, Pan American Energy, Shell, Petronas, Tecpetrol, Pluspetrol, es decir, grandes compañías que van a hacer fortunas con nuestra riqueza, pero que al país le va a quedar muy poco. Vamos a seguir, como en la época de la colonia, peor que en la época de la colonia, con un saqueo
magnífico que le repercutirá favorablemente a una minoría en el pueblo argentino, pero estoy absolutamente convencido que para el 75% de los argentinos, por lo menos para el 75%, entre el 75 y el 90% de los argentinos, este modelo neocolonial, dependiente y de saqueo no es conveniente para nuestro pueblo. Y va a haber que cambiarlo. De eso no tengo la menor duda y vos tenés ideas muy firmes al respecto. Yo quería sumarle a este doble, triple saqueo, el saqueo de la deuda externa, que vos lo conocés muy bien, porque el producido de nuestro comercio exterior, ya sea por minerales, ya sea por productos agropecuarios o alguna otra exportación, viene acá, se convierte en dólares y los dólares se van para afuera por la deuda irresponsablemente, criminalmente tomada por Macri y sostenida en los dos periodos por Caputo y ahora tomada en mayor dimensión, en una dimensión importante por Milei. Es decir, se roban los recursos y aquello que tendría, lo poco que entra por los recursos, también se lo llevan para afuera. Sí, claro. Ellos han hecho un ardid, que es decir, que por el déficit fiscal Argentina tiene deuda. Esto es mentira, porque el déficit fiscal es en pesos y vos no tenés por qué pedir dólares si tenés déficit fiscal. En todo caso, imprimirás pesos y esos pesos generarán o no inflación. Pero suponiendo que generarán inflación, si generan inflación no generan deuda. La deuda en realidad es un mecanismo que ya... hay un discurso de José Ingenieros de 1922 donde él dice, yo lo tengo reproducido en varios artículos, donde él dice cómo va a sobrevenir la dependencia del imperio en la próxima etapa. Entonces él dice, ya no va a ser por la anexión, como fue, qué sé yo, por Puerto Rico, o la zona sur, o invasión, como fue con México, que le robaron la mitad del territorio, no será por la enmienda Platt como en Cuba. No, la próxima forma va a ser la deuda, es decir, empréstitos que obliguen a nuestros pueblos a hipotecar su soberanía. Y una vez que hipotecas tu soberanía, el imperio se hace cargo de tus cuentas públicas. Y lo hace el imperio a través del Fondo Monetario Internacional. Quiero decir que el Fondo Monetario Internacional sería la nada misma si no estuviera el imperialismo detrás. Porque muchos hablan del fondo, pero no hablan del imperialismo. El Fondo Monetario es un conjunto de técnicos. El tema es a quién responden. Responden básicamente a los Estados Unidos y también a sus socios, pero a los Estados Unidos en primer lugar. Y Estados Unidos tiene dos características. Una es de succión de riqueza, como todos los países centrales, extraen riqueza de la periferia que viaja al centro del sistema, el centro se fortalece, se desarrolla en detrimento de la periferia en la que estamos nosotros. Pero hay otro elemento, que es el elemento cualitativo, que ellos te imponen condiciones para que no te puedas desarrollar, justamente no industrialices tus materias primas y permitas que tus materias primas vayan a fortalecer las industrias del centro del sistema. Entonces nosotros tenemos litio, pero las baterías se fabrican en el exterior. Claro, tenemos cobre. Yo agregaría, compatriota, la destrucción de la ciencia argentina, porque la ciencia es la que nos da los medios técnicos y de afuera vienen y destruyen. Contaban en otro programa periodístico que estuvieron ingleses viendo los reactores estos que fabrica Argentina y dijeron, el Karen, y dijeron, ustedes no pueden tener esto. Bueno, vamos por parte. En principio, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo hablo de sistema, es decir, lo que destruyen es el sistema educativo, científico, tecnológico y productivo y comercial de la Argentina. Eso es un sistema. Vos no podés ver la educación separada de la ciencia, no podés ver la ciencia separada de la tecnología, ni la tecnología de la producción, ni la producción del comercio. Eso en sí es un sistema y lo que buscan es debilitar ese sistema, que es lo que está haciendo Milei debilitando a la Argentina.
dándole un papel, reprimarizando a la Argentina. Te voy a decir, ahora en el otro tema que vos planteás, el del CAREM, que lógicamente están abriendo cosas que deberían ser secretas de la Argentina, pero lamentablemente incluso nuestros servicios de inteligencia responden a los servicios de inteligencia extranjeros, básicamente la CIA, el Mossad y el MI6, es decir, nosotros tendríamos que refundar los servicios de inteligencia del país compatriotas, y nunca deberíamos admitir que temas que son tan sensibles como el de la energía nuclear pudieran ser revisados por potencias extranjeras, y mucho menos por una potencia de ocupación como es el Reino Unido, que tiene una parte de nuestro territorio en sus manos. Y en tercer lugar, vamos a recordar que durante el gobierno de Menem, la administración norteamericana nos impuso que desmantelemos nuestro proyecto Cóndor, es decir, que nuestros misiles desaparecieron en capacidad de producción, se desmanteló la fábrica, los planos y todo el material de investigación se llevó a los Estados Unidos y nosotros quedamos, lógicamente, indefensos. Si nosotros hubiéramos podido seguir con aquel proyecto y hoy tuviéramos una fuerza misilística muy importante, con toda seguridad podríamos sentarnos con el Reino Unido a negociar la devolución de las islas. Vos sabés ¿Por qué? Sí, vos sabés que yo soy enemigo de ser blanco nuclear, pero sin embargo vos tenés razón por la amenaza que hizo Margaret Thatcher, que dice que habló con Francia para que les diera o no nos apoyara, por la amenaza de bombardear o enviar una bomba atómica en la zona de Córdoba. Es algo que se ha dicho, pero sí lo que queda claro que amenazó con ataques nucleares. Entonces, si vos sos potencia nuclear y vos me decís a mí que tenga armas convencionales, pero me vas a atacar con una arma atómica, y lamentablemente me empujás a hacer lo que vos decís. Yo igual no dije armas atómicas, sino que dije misiles, potencia misilística, porque Argentina está dentro del Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, y bueno, es un tema a discutir, pero por ahora estamos adentro del tratado y lo deberíamos responder. Pero yo digo que si nosotros tuviéramos... es una mentira. Sí, claro que es una mentira. Todo eso es una mentira, pero aparte porque no se sabe por qué algunas potencias pueden tener armas atómicas y otros países no pueden tener. Si no vamos a tener, que no tengamos ninguno. Pero los misiles nos permitirían que la Armada británica no pudiera hacer ostentación de fuerza en el Atlántico Sur, y eso nos daría una fuerza de negociación extraordinaria, y todo eso tiene que ver con el desarrollo científico, tecnológico y productivo de nuestro país, que efectivamente está siendo empujado a su desmantelamiento y su desmembramiento territorial, que es el paso que están estudiando las potencias extranjeras. Y si nosotros no sabemos hacer uso y ocupación de nuestro suelo, corremos el riesgo no solo de perder la parte sur del país, la que va desde la base de la OTAN en Malvinas a la posible base norteamericana en Ushuaia, y de ahí al sur perder todo el territorio, sino corremos el riesgo también de perder la Antártida y el mar continental argentino. De manera tal que la Argentina debería discutir profundamente de geopolítica, y si nosotros discutiéramos de geopolítica, seguramente le estaríamos metiendo una patada bien puesta al presidente, que realmente no está respondiendo a los intereses de este país, ni desde el punto de vista social, ni económico, ni tecnológico, ni territorial. Es un traidor. ¿Por qué? Porque muchos le dicen, no, para él su país es Estados Unidos, admira la cultura británica, que también lo dijo, y es el Estado de Israel, pero en realidad él está ejerciendo la presidencia argentina. Entonces, es un traidor, el tipo es un traidor, así tal cual. Merece el destino que le dan los ingleses a los traidores, a que le gusta tanto. Los cuelgan. Sí. Sí, parece broma, ya uno no quiere decir estas cosas, pero cuando la traición, vos sabés que siempre lo decimos acá, entre los crímenes, el mismo Dante lo mandaba al peor de los círculos del infierno, la consideraba de la peor calaña, el peor delito, la traición. Es insoportable. Sí.
Bueno, pero acá se ha dado un fenómeno muy extraño, porque Milei le ha dicho a nuestro pueblo, vamos a imaginar, porque este ejemplo que te voy a dar lo entienden todos, porque nosotros somos todos futboleros, ¿no? Entonces vamos a imaginar que una persona se candidatea para presidir un club, Boca, Independiente, River, Racing, San Lorenzo, cualquiera. Y el tipo dice, bueno, cuando yo llegue, voy a destruir la sede del club. El equipo lo voy a hacer pelota y la cancha no le voy a hacer mantenimiento, ¿no? Nadie votaría a ese presidente. Nadie votaría a un tipo que te dice que va a destruir tu club. Eso es una locura total. Nadie lo votaría, es más, lo agarrarían en la tribuna y le darían una paliza. Sin embargo, nosotros tenemos un presidente que dijo que iba a terminar con el Estado, que no hace obra pública, de manera que no mantiene el estadio, y que desarma todos los equipos que nosotros hemos constituido a lo largo de muchos años, justamente en ciencia, tecnología. Ahora quieren también desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI, el INTA, el CONICET, las universidades. Es decir, lo que vos no aceptarías en el fútbol, porque te parece una locura, sí lo aceptás en el terreno de la política. Esto sí que es algo extraño en los argentinos. De la misma manera que nosotros, los bienes naturales con los que contamos, son las ventajas competitivas que tenemos respecto de otros países. Entonces, yendo al terreno futbolístico, si nosotros contamos con Messi, con el Dibu Martínez, con De Paul, con Romero, etcétera, bueno, no aceptaríamos que Scaloni le entregara a estos jugadores a la selección que va a jugar contra nosotros, porque eso sería absolutamente suicida. Pero nosotros, en cambio, le entregamos a quien quiere competir contra nosotros el litio, el cobre, el oro, la plata, el gas, el petróleo, la energía en general. Es decir, lo nuestro es un disparate increíble que la gente no aceptaría nunca en el terreno del fútbol, pero parece que lo acepta en el terreno de la política. Es realmente muy extraño lo que nos está pasando. Pienso que en algún tiempo futuro, no tan lejano, habrá que poner las cosas en orden. No, sin duda alguna. Vos sabés que para estos minutos finales del programa quería comentar con vos que como ellos tienen un gobierno oligárquico en el marco formal de una democracia, la legitimidad de ellos, es decir, lo que hace que obedezcamos sus decisiones, se ha ido erosionando. Y eso se ve en la caída que algunos ven de la imagen presidencial. Y como que no sería presidenciable para un nuevo mandato. Yo no, como dije hoy, no quiero vender la piel del oso antes de haberlo matado. Pero olemos como que se abrió la etapa entre los Milei y su banda de ladrones de acurrar que se acaba el mundo. Es decir, como se les acaba el gobierno, entraron a conceder nuestros ríos, a entregar nuestros recursos minerales, a endeudarse más, a recortar los gastos que son parte de los derechos de nuestro pueblo argentino. O sea, es como que se han largado al robo en masa, por decir de alguna manera. ¿No lo ves así? Claro. Mirá, es un gobierno que está en estado de descomposición. Claramente quien revise las cosas que decía Rufos, que según el Gordo Dan es Martín Menem y según Santiago Caputo es Martín Menem, y no nos olvidemos que Santiago Caputo maneja la CIDE, no la CIDE hoy en día, los servicios de inteligencia, o sea que tiene elementos como para confirmarlo. Vos lees eso y decís, esta gente no puede estar gobernando la Argentina, porque dicen cosas que son aberrantes, que son espantosas, que son increíbles. Martín Menem, lógicamente, desmiente, los otros ratifican y dicen que pueden probarlo, y yo creo que es verdad que lo dice Martín Menem. Eso muestra en gran medida que Martín Menem, Santiago Caputo, Karina Milei con el 3%, Adorni con el choreo
que no puede justificar y todavía no pudo presentar la declaración jurada. El chiquitaje, porque al lado de lo que se roba a Caputo no es nada. Claro, que Toto Caputo con las tasas de interés que han hecho miles de millones de dólares, algunos millones de dólares que hizo Milei con la estafa a cielo abierto, por la cual ya debería estar preso con Libra, ¿verdad? Y otras tantas cosas. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que estás en un gobierno en descomposición, pero no hay que confundir que esta banda hoy es el mascarón de proa de un bloque de poder colonial que habita en la Argentina, que no digo que sea homogéneo y que todos piensen igual, pero ese bloque de poder es el que lo ha puesto allí. Y lógicamente que va a tratar de recambiarlo por un bloque un poco más prolijo. Fíjate vos que están tratando de instalar a Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich, ¿qué hace? Va y presenta su declaración jurada patrimonial. Quiere decir que es como que se está blanqueando frente, que ya no es un círculo, yo creo que es mucho más que un círculo rojo, es un bloque de poder donde hay muchos sectores en ese bloque de poder, dueños de la tierra, dueños de grandes empresas, de grandes laboratorios, de bancos, gente que está asociada a capitales extranjeros, estudios de abogados que asesoran a multinacionales, las propias embajadas extranjeras que opinan sobre la Argentina, que operan sobre la Argentina. En fin, creo que el bloque colonial no es homogéneo, pero es importante, y creo que este es el mascarón de proa. Van a tratar de cambiar a este equipo, porque efectivamente, como hemos dicho, está en estado de descomposición. Van a tratar de poner una runfla un poco más prolija, quizás con Melconian, etcétera, Patricia Bullrich, Melconian y otros, pero no hay que confundirse. Aquí no hay que ir a esa trampa del sistema, del régimen colonial. Aquí hay que tratar de constituir un gobierno nacional con voluntad de recuperar todos los recursos que le pertenecen al pueblo para volverlos a poner al servicio del pueblo y del desarrollo integral de la Argentina. Desarrollo integral de la Argentina nada tiene que ver con el modelo de factoría colonial que está proponiendo Milei y todos ellos. Es un modelo de desarrollo integral que va desde empezando por lo social, lo cultural, lo económico, lo tecnológico, lo científico, lo ambiental, lo deportivo, es decir, un desarrollo integral de lo territorial, y eso es planificación estratégica, que no quiere decir, como algunos tratan de caricaturizar, ¿no?, que el plan se va a encargar de absolutamente todo. El plan lo que va a hacer es dar las grandes líneas estratégicas por las que va a transitar el futuro de la Argentina, sea en recursos energéticos, sea en transporte, en comunicaciones y en todas las áreas estratégicas del gobierno. En esa orientación vienen las inversiones, en esa orientación el país se desarrolla en plenitud y se fundamenta no solo en los recursos naturales, sino en la fuente principal de riqueza, que es el trabajo altamente calificado. El trabajo altamente calificado es lo que hace al nivel de inserción de un país en el mundo, y no sus recursos naturales, porque en ese caso Arabia Saudita sería un protagonista absolutamente central, y la verdad que no lo es. Y no lo es porque su nivel de desarrollo es paupérrimo, aunque tiene reservas petrolíferas gigantescas. Quiere decir que nosotros tenemos que volver a retomar la idea de objetivos claros y planificación estratégica. Bueno, la verdad que un gusto tenerte en el programa por la claridad y la profundidad de lo que expresás, que compartimos tanto que a veces nos invitan a ciertos ámbitos y nos vemos ahí, no sabíamos que iba el otro y dijimos, oh, mirá, ¿cómo coincidimos en el mismo lugar? Porque tenemos ideas similares o parecidas o las mismas ideas. Te mando un abrazo, Mario, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado y nos hayas aclarado tantas cuestiones. Muchísimas gracias, Rolando, un fuerte abrazo, viva la Argentina y las Malvinas son argentinas. Bravo, bravo.